Bien, veamos un ejemplo. Aquí tengo un campo vectorial F y primero vamos a determinar si es un campo conservativo. En el dado caso de que sea un campo conservativo, entonces vamos a encontrar su función potencial. Bien, recordando, esta es la función P, esta es la función Q y esta es la función R. Entonces, si F es conservativo, resulta que la parcial de P respecto a Z tiene que ser igual a la parcial de R respecto a X, la parcial de P respecto a Y tiene que ser igual a la parcial de Q respecto a X y la parcial de Q respecto a Z es igual a la parcial de R respecto a Y. Bien, pues entonces calculemos las derivadas parciales. Vamos a comenzar con estas dos. Entonces, la parcial de P respecto de Z, en este caso es 0. Y la parcial de R respecto de X, pues en este caso también es 0. Entonces, se cumple la primera condición. Calculemos las siguientes parciales. Si calculo la parcial de P respecto de Y, voy a obtener 6x. Si calculo la parcial de Q respecto de X, entonces vamos a obtener también 6x. Bien, la segunda condición también se cumple. Por último, si calculo la parcial de Q respecto de Z, el resultado es 4y menos 4. Y si calculo la parcial de R respecto de Y, entonces obtendría 4y menos 4. Nos damos cuenta que las tres condiciones se cumplen. Eso quiere decir que F es un campo conservativo. Bien, vamos a proceder a encontrar la función potencial. Vamos a decir que la función potencial es la función g, entonces f tendría que ser forzosamente nabla g, de tal forma que tendríamos la parcial de g respecto de x en y más la parcial de g respecto de y en j más la parcial de g respecto de z en el vector k. Bien, entonces tomemos en cuenta la igualdad entre la función 6xy igual a la parcial de g respecto de x. Sabemos que esta componente es la derivada parcial de la función potencial respecto de x. Entonces vamos a integrar respecto de esa variable. Bien, la integral nos quedaría de esta forma. La función g tendría que ser igual a la integral de 6xy diferencial de x. Estamos integrando respecto de x. Entonces, al momento de hacer la integración, esto me quedaría como 3x cuadrada y más una función a que depende de y y z. Las funciones que dependen puramente de y y de z, respecto de x, sus derivadas parciales van a ser 0. Entonces, las constantes y funciones de y y z ya están incluidas en esta función a de y z. Bien, ahora lo que vamos a hacer a continuación es esta función g la vamos a derivar respecto de y. Bien, tengo entonces aquí la función g, pues vamos a calcular la parcial de g respecto de y. Entonces me quedaría 3x cuadrada más la derivada parcial de a respecto de y, que aún depende de y y de z. Bien, esta parcial de g respecto de y es esta componente del campo vectorial, entonces vamos a hacer una igualdad. La igualdad es entre 3x cuadrada más la parcial de a respecto de y con 3x cuadrada más 4yz menos
4z. Entonces, al hacer la igualdad nos damos cuenta que podemos simplificar este elemento con este elemento y tenemos que la función parcial de a respecto de y es 4yz menos 4z. Lo que vamos a hacer a continuación es integrar esta función para saber quién es a de yz. Bien, entonces vamos a integrar la función a, que depende de y y z, es la integral de 4yz menos 4z diferencial de y. Entonces esto nos quedaría como una función a de yz igual a 2y cuadrada z menos 4yz más una función b que solamente depende de z. Entonces ya tenemos integrada lo que vendría siendo la segunda componente del campo. Lo que vamos a hacer es ahora armar nuevamente nuestra función potencial y ahora derivarla, pero respecto de z. Bien, hasta el momento tenemos esto, g de x y z es igual a 3x cuadrada y más la función a de yz, y la función a de yz es igual a 2y cuadrada z menos 4yz más b de z. Entonces, bien, entonces ya tenemos la función g completa hasta el momento y pues vamos a derivar la parcial de g respecto de z. En este caso vendría siendo 2y cuadrada menos 4y más la derivada de b respecto de z, que aún depende de z. Bien, esa derivada parcial es la tercera componente del campo. Eso quiere decir que nuevamente, al igualar esta derivada parcial con la componente 2y cuadrada menos 4y, pues podemos eliminar términos, que sería 2y cuadrada con 2y cuadrada, menos 4y con menos 4y, y entonces encontramos que la función derivada parcial de z respecto de z es igual a 0. Como esta función solamente depende de z y le estoy derivando respecto de z, no puede depender de x, no puede depender de y. Eso quiere decir que la función b de z es una constante. Y con esto ya tendríamos la función potencial completa. Bien, entonces ya tenemos aquí la función. Por lo tanto, esta constante k la podemos sustituir aquí y tenemos que la función potencial de este campo conservativo es g de x y z igual a esta función más una constante k. Entonces, efectivamente, hemos podido recuperar la función escalar de la cual deriva el gradiente que está denotado por el campo vectorial f. Esto solo es posible cuando tenemos el campo conservativo. Y recordemos que si un campo es conservativo, es irrotacional, tiene diferencial exacta y tiene una función potencial.